Una intensa polémica desató el aumento de capital anunciado por Enersys. La operación, que sería la mayor de la historia en la bolsa chilena, fue rechazada por las AFP. La Superintendencia de Valores y Seguros ya tiene en su poder todas las actas de las reuniones en las que se abordó el controvertido aumento de capital. Queremos conversar sobre este tema y para ello está con nosotros el ex Superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clark. Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Paulina. A ver, la primera pregunta tiene que ver con esta operación, la más grande que ha tenido la bolsa local. Estamos hablando de 800 millones de dólares. ¿Qué le parece a usted el rol que pueda tener el gobierno y lo que ha dicho, por ejemplo, el ministro de Energía, Jorge Bunster, con relación que no se va a pronunciar sobre este aumento de capital porque si bien involucra a una empresa del sector eléctrico, es un problema empresarial? Como para poner las cosas en contexto, efectivamente se trata del aumento de capital más grande de la historia de Chile. Son aproximadamente 8.000 millones de dólares, esa es la cifra que se ha anunciado. Además de ser un grande en cuanto a tamaño, también es especial porque es una operación donde la contribución a este aumento de capital por parte del accionista controlador que es Endesa España, se va a hacer a través de especies, es decir, no se plantea hacerlo a través de dinero en efectivo, sino a través de especies. ¿Qué significa? Especies, en este caso en particular, es el pago de este aumento de capital o el aporte a este aumento de capital de un conjunto de activos que tiene Endesa España, el controlador de Enersys, en distintos países de América Latina, en Argentina, en Brasil y en Colombia. Endesa España o el controlador ha planteado esto como una opción para que a través de Enersys se gestionen todos estos activos en la región de tal manera de ganar eficiencia, especialmente en economías de alcance y economías de escala. Ese es el planteamiento que ha venido por parte del grupo controlador. Y en esa línea, ¿no le parece que el gobierno debió haberse enterado de esta operación? Porque se dijo que no se ha enterado y que es un rol de la Superintendencia de Valores y Seguros velar, ¿no es cierto?, porque esta operación esté en su recto cumplimiento. Lo que ha ocurrido aquí es que el planteamiento por parte del grupo controlador ha sembrado, y a mi juicio con mucho fundamento, una gran cantidad de dudas entre los inversionistas, ya sea tenedores de deuda o accionistas de Enersys. Y hay 4 puntos que a mi juicio requieren ser bien despejados. El primero de ellos guarda relación con saber si el aporte de esos activos contribuye a crear valor de largo plazo para la compañía, que en este caso es Enersys. Es una primera pregunta que tiene que ser despejada, porque obviamente que existen alternativas de inversión. Es ese conjunto de activos, son algunos de ellos, hay algunas otras opciones disponibles en el mercado, en fin. Creo que hay una primera pregunta. Después hay una segunda pregunta, esos activos han sido valorizados a través de un peritaje. Y la opinión que hoy día existe en el mercado es que ese peritaje estaría sobrevalorando. Estamos hablando de los más de 4.600 millones de dólares que sería la valorización de esos activos. Y por ejemplo, Corredoras Nacionales, citando la Reinvial, habla de 1.200 millones menos. 1.200 millones menos, lo cual es una cifra importante. En tercer lugar, por lo tanto es un punto que no está despejado, el tema del precio de los activos no está bien despejado y el objetivo cuando se hacen aportes en especie, un aumento de capital, es que esto sea a precio justo y hoy día no hay claridad en el mercado respecto a que si el precio propuesto es el adecuado. Bueno, y ahí tenemos informaciones, y ahí también tenemos informaciones sobre el Servicio de Impuestos Internos, quien ha dicho en el día de hoy también que se va a hacer parte de este caso Enersys y obviamente que quiere ver cuál es la valorización de los activos con los cuales España pretende pagar su parte del millonario aumento de capital. Es decir, si se puede evaluar, fiscalizar
lo que va, cómo están estos valores con respecto al mercado, una atribución que sí tiene el Servicio de Impuestos Internos. Efectivamente. Y junto con lo anterior, también hay una duda, ya más bien de carácter legal, y que es fundamental en la solución de este problema, y es saber si se está frente a una transacción con una parte relacionada. La regulación de sociedades anónimas en Chile es muy estricta para establecer un conjunto de protocolos que deben cumplirse para llevar a cabo una transacción con parte relacionada. El espíritu es muy claro. ¿Qué significa con parte relacionada? Con parte relacionada significa, por ejemplo, llevar una transacción con compañías del mismo grupo empresarial. En este caso, estas son compañías de Endesa España, son relacionadas al controlador, pertenecen al mismo grupo empresarial que el controlador. Y es el controlador, por lo tanto, el que está estableciendo el precio de adquisición de esos bienes y el precio al cual estos bienes o al valor al cual estos bienes se van a aportar en ERSIS. Y esto es fundamental porque la regulación chilena es muy clara en apuntar de que esto tiene que ser a un valor justo. Y para llegar a un valor justo se establecen un conjunto de protocolos, dentro de ellas que haya un informe del comité de directores. Por eso que la Superintendencia de Valores y Seguros ha pedido el informe de los directores de todo el 2011 y el 2012 en esta área. Creo que tiene otra razón que la puedo comentar más adelante. Pero si esto es una transacción con parte relacionada, que no ha sido establecido todavía, es un tema que debe establecer la Superintendencia de Valores y Seguros, deben cumplirse este conjunto de protocolos que son muy relevantes y permiten llegar a un precio justo de transacción. Y dentro de ellos está un informe del comité de directores que es integrado por directores independientes, un pronunciamiento del directorio en el cual debe pronunciarse explícitamente si esta transacción es conveniente o no para la compañía, el peritaje que da la posibilidad además al comité de directores de contratar otro peritaje adicional si es que estiman de que el peritaje que ha sido contratado por el directorio no ha sido razonable en cuanto a estimar el valor de los activos. Y esa es la duda que se plantea actualmente, que el peritaje que se dio en la actualidad, que valorizó a estos activos por más de 4.000 millones de dólares, ¿no sería suficiente para una operación de esta envergadura? Bueno, claramente el peritaje que ha sido conocido hasta ahora ha sido fuertemente cuestionado por los inversionistas, por los tenedores de acciones de ENERSIS, particularmente por las AFP. Y como para terminar el punto anterior, en la votación de directorio deben abstenerse los directores con interés, es decir, para que esta transacción o este aporte de capital a través que se hace adquiriendo activos a una parte relacionada, los directores que tienen derecho a voto son aquellos que no tienen interés, es decir, que no pertenecen o no tienen algún tipo de relación de negocios con el grupo controlador. Es decir, la ley establece un cierto protocolo. Está en duda, hay una duda legal si esto es una transacción con parte relacionada. A mi juicio personal, sí, se está frente a una transacción con parte relacionada y por lo tanto debió haberse cumplido con todos estos protocolos. Es decir, la Superintendencia de Valores y Seguros se debía dictaminar de la manera que usted me dice. La Superintendencia de Valores y Seguros lógicamente que tiene que analizar esta transacción y debe hacerse esta pregunta y determinar si se está frente a una transacción con una parte relacionada o no. Usted dijo durante los 5 puntos que hablamos anteriormente que era muy importante no solo saber si esto tenía un precio de mercado, sino que a dónde van a ir a parar este dinero. Porque mucho se ha especulado qué pasa con la situación económica de Endesa España. Sabemos toda la difícil situación que está viviendo España, la difícil situación de liquidez. Entonces, obviamente que cabe preguntarse de qué va a hacer uso este dinero, cómo lo va a hacer uso Endesa en esta manera. El planteamiento que hasta ahora conocemos es que este aporte de capital sería para llevar a cabo un conjunto de inversiones en la región. Sin embargo, claramente todavía falta información. No hay detalle y evidentemente que es una pregunta fundamental para los accionistas.
como también hay otro tema fundamental que tampoco ha sido despejado, es a qué valor de la acción se va a llevar a cabo el aumento de capital. Es un tema absolutamente desconocido. Una acción que ha venido a la baja bastante ostensible y ha hecho que la bolsa local, Álvaro, descienda de una manera muy, muy importante hace un par de días. Lo invito a que hagamos una pausa, ¿le parece? Y después Perfecto. Vamos a seguir conversando sobre este tema porque también hay muchos elementos que detallar, sobre todo los gobiernos corporativos, qué pasa con los accionistas minoritarios, qué pasa con las AFP, todo eso luego de una pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en CNN Chile conversando con el ex superintendente de Valores y Seguros, Álvaro Clark, sobre el caso Enersys, que ha tenido gran repercusión a nivel nacional. Álvaro, hablábamos antes de la pausa sobre esta transacción con parte relacionada, el rol que tendría la Superintendencia de Valores y Seguros. Usted me dijo que tenía dos aristas. Terminemos con una y ¿le parece que vamos a la otra? Perfecto. Esta es una transacción en la cual el grupo controlador se ha comprometido o ha propuesto realizar su aporte de capital en especie, un aporte de capital importante de más de 4.000 millones de dólares. Este aporte de capital en especie técnicamente se puede descomponer en dos pasos, como un aporte de capital líquido más la adquisición de los activos que ha indicado el grupo controlador. Por lo tanto, si es que se interpreta como una operación que se lleva a cabo a través de estos dos pasos, evidentemente que hay una adquisición implícita, hay una transacción con una parte que está relacionada. A la misma conclusión podría llegarse al momento de que este grupo controlador tenga que pagar esas acciones con estas especies. Esas especies tienen que tener algún valor y por lo tanto reflejan un precio relativo respecto de las acciones que va a emitir Enersys para ese aumento de capital. Entonces el principal vicio en este momento sería que hay una parte relacionada. El principal tema de fondo efectivamente es que hay un conflicto de interés no resuelto. Y es que el que ha fijado hasta ahora el precio de este aporte de capital en especies es el mismo dueño de esas especies. ¿Y es eso lo que tiene que determinar en primer momento la Superintendencia de Valores y Seguros? Es que ese es el conflicto que da origen a la regulación que hoy día existe, a las disposiciones que están en la ley 18.046 de sociedades anónimas para tratar las operaciones con parte relacionada. Es cuando el mismo comprador es el vendedor y por lo tanto no hay una fijación de precios a través de un procedimiento justo, que es lo que se establece en la ley de sociedades anónimas. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, con la petición que hacen senadores de la Democracia Cristiana? Estamos hablando de Jimena Rincón o Jaime Pizarro, que plantearon una moción para modificar el artículo 15 de la ley de sociedades anónimas para obligar a los controladores, cuando quieran hacer un aumento de capital aportado en especies, que cuenten con el respaldo mayoritario de los accionistas minoritarios. Estoy de acuerdo con que la indicación solucionaría un vacío legal si es que se interpreta que un aumento de capital en especies no significa, en este caso, una transacción con una parte relacionada. Si la Superintendencia de Valores y Seguros interpreta esto como una transacción con una parte relacionada, creo que las disposiciones que hoy día están contenidas en la ley son suficientes. Si no lo hace, estamos frente a un vacío legal, porque esto quiere decir de que toda la regulación con parte relacionada podría ser evitada a través de aumentos de capital que son canceladas en una proporción con especies y por lo tanto sería necesario un cambio legal. Y la propuesta de cambio legal que actualmente han preparado los senadores de la Democracia Cristiana me parece que soluciona de buena forma el problema, siempre y cuando la interpretación que se haga de la ley estime que no se está frente a una transacción con una parte relacionada. Hablemos de un tema que también ha salido a la luz y que es bien relevante para cómo esto podría afectar a los gobiernos corporativos, la reputación de los gobiernos corporativos. Una ley, ¿no es cierto?, nueva, que ya, por ejemplo, empresas como Codelco están incorporando todo este sistema. ¿Cómo lo afecta a su juicio? Aquí hay un efecto reputacional que no es menor.
Esta es una transacción que va a ser mal evaluada y ya es mal evaluada en el medio nacional y va a ser mal evaluada también en los medios internacionales. Es una transacción que no va a contribuir con reputación al desarrollo del mercado de capitales en Chile. Yo quiero recordar que durante muchos años se han diseñado distintas políticas que han tratado de propender a la formación de un centro de exportación de servicios financieros en Chile. Se ha dispuesto una nueva regulación que ha aumentado la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, que ha fortalecido las entidades reguladoras y que especialmente ha protegido los intereses de los accionistas minoritarios. Y eso ha marchado de manera relativamente rápida y eficiente en el tiempo. Creo que ha sido un gran logro por parte de las políticas públicas. Un evento como este, tal como ha sido presentado, tal como lo conocemos hasta ahora, no solo no contribuye a acrecentar esa reputación, sino creo que la lesiona severamente. Sería nuestro país percibido como con una regulación que no protege debidamente los intereses de los accionistas minoritarios. Y en esa línea, Álvaro, vemos la principal polémica que ha suscitado también dentro de las AFP, que tienen un 13% dentro de esta empresa, una empresa que es considerada, por ejemplo, cuando se hacen los portafolios de inversiones como una acción defensiva. Estas acciones que bajo las turbulencias económicas era una acción que no bajaba mucho ni subía, y la verdad que el golpe que han tenido las AFP y también todos los chilenos a través, ¿no es cierto?, de nuestras inversiones, nuestras previsiones, nuestras cotizaciones, va en esa línea. Claro, efectivamente, los que están al otro lado de la mesa o pueden ser perjudicados con una operación como esta son en parte importante los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones están integrados por ahorros previsionales obligatorios que todos los trabajadores de Chile contribuyen mensualmente y por lo tanto sin una transacción como esta su rentabilidad se ve afectada o el valor de esos fondos se ve afectado. Creo que objetivamente se está afectando a un porcentaje importante de la población. Desde ese punto de vista, el rol que han desempeñado las administradoras de fondos de pensiones protegiendo sus inversiones, que en definitiva representan los intereses de los trabajadores, ha sido fundamental para que esta discusión se lleve en una mesa relativamente equilibrada. Álvaro, ¿le parece? Vamos a hacer una nueva pausa en esta interesante entrevista sobre el caso Enersys, que tiene muchas aristas y muchos elementos todavía. Tenemos aún que hablar sobre qué pasa con la bolsa local, cómo ha descendido y cuáles podrían ser las repercusiones luego de esta pausa. Seguimos en CNN Chile analizando el caso Enersys junto al ex superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clark. Hablábamos de los accionistas minoritarios y sobre el rol que han tenido las AFP en defender. La verdad que los primeros que comenzaron con esta bandera de reclamo fueron los presidentes o los gerentes generales de las AFP. Efectivamente, y ellos han sido muy activos en defender la posición de inversiones que ellos mantienen en Enersys. Hay que tener en consideración de que las AFP, dentro del conjunto de accionistas que forman parte de la minoría accionaria, son los más sofisticados, son los más grandes, son los que están en condiciones de generar un debate con el grupo controlador, de informar debidamente a las autoridades, de pedir que se hagan nuevos peritajes, de plantear, y lo han hecho y a mi juicio muy bien, han desempeñado muy bien su deber fiduciario y evidentemente la alta responsabilidad social que la sociedad les ha otorgado para gestionar estos recursos obligatorios. Álvaro, hoy la bolsa chilena baja cuando el mundo, ¿no es cierto?, está al alza, más o menos estable. ¿Cree usted que todo lo que ha pasado con el caso Enersys y también otros casos emblemáticos, unimos con el tema La Polar, está castigando la reputación, usted lo dijo, financiera de nuestro país en el extranjero, también está castigando a las empresas locales? Yo me atrevería a decir que hasta este punto todavía no.
Creo que si el mercado de capitales soporta una operación como la que se ha estado planteando, probablemente su reputación se vería afectada. Creo que sería muy negativo para el mercado que algo así ocurriera. Por eso es importante que se encauce dentro de las disposiciones de la ley, sobre todo dentro de lo que es el espíritu de la ley, lo que buscan las disposiciones legales, que este tipo de transacciones se lleven a precios justos, se lleven con ausencia de conflicto de interés, que el que pone el precio para vender no sea el mismo que compra o adquiere, que es lo que está ocurriendo en este caso. Es un solo actor, el mismo que vende es el mismo que está poniendo ese precio para el aumento de capital. Por lo tanto, hay presencia de un conflicto de interés importante. Lo que el camino de solución es eliminar este conflicto de interés, y la ley cuenta con protocolos para que eso se haga debidamente. ¿Y ahí quién fiscaliza? ¿La Superintendencia de Valores y Seguros? La Superintendencia de Valores y Seguros tiene evidentemente un rol clave en esto. Y también los legisladores. Y también los legisladores, en caso que se aprecie que hay en definitiva un vacío legal, cosa que no está clara. En mi opinión personal, no estamos frente a un vacío legal. O sea, estamos frente a una situación que requiere una interpretación por parte de la entidad que está autorizada para ello, que es la Superintendencia de Valores y Seguros, que ha estado muy activa en este caso. De hecho, ya pidió las actas de directorio, donde probablemente lo que busca conocer es si se llevó a cabo el debido proceso antes de realizar esta propuesta. ¿Y cuándo debiera dar su respuesta a la Superintendencia de Valores y Seguros, sabiendo que el 13 de septiembre existe, ¿no es cierto?, esta reunión de accionistas? Debiera ser en los próximos días. No me cabe duda que esa respuesta va a estar disponible para todos en tiempo oportuno. Y tengo la impresión de que las condiciones de aumento de capital van a cambiar radicalmente en relación a lo que hemos conocido hasta ahora. Y hablando un poco del aumento de capital, ¿no es cierto? ¿Existe espacio para absorber estos 3.000 millones de pesos, siendo más de 2 veces más grande que el último aumento que hubo en la bolsa chilena? Sí, el mercado chileno es bastante líquido, hay muchos recursos disponibles y hay buenos proyectos, que yo creo que es la pregunta de fondo de una operación como esta. Si hay buenos proyectos, no me cabe duda de que también esos proyectos van a obtener financiamiento. Pero todavía persisten estas 4 dudas fundamentales: si los proyectos son efectivamente buenos, cuánto valen efectivamente estos activos, si se está frente a una operación con parte relacionada, y finalmente cómo se va a fijar el precio de la acción de Enersys para efectos del aumento de capital. Bueno, son preguntas obviamente todas en pos de la transparencia, algo fundamental, no solo, ¿no es cierto?, para que los mercados funcionen de una manera correcta, sino que también para que los millones de usuarios, de los accionistas minoritarios puedan tener, ¿no es cierto?, sus fondos de pensiones de una manera segura. Han sido tan afectados por el caso La Polar, por los vaivenes de la crisis internacional. Este es un nuevo golpe que tiene la bolsa local. Así es, estos mercados funcionan en base a la confianza, son fundamentalmente intercambios de promesa, y lesionar la confianza tiene un costo enorme para la reputación del mercado y cuesta mucho recuperarlo. Bueno, Álvaro, queremos agradecer que has estado con nosotros profundizando en un tema que es bien complejo de entender, pero obviamente que aclarando todas las dudas que pueden haber en todos los, no solo en los usuarios de las AFP, sino que también en una serie de aristas que están dentro de este tema. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros así terminamos esta entrevista. Los invito a seguir en compañía de CNN Chile. Buenas noches.